Buenas noches, tengan todos, que Dios los bendiga. Vamos a dejar el quiz para el final. Al final les voy a pedir que tomen una hojita y es algo breve, pero vamos a dejarlo para el final. Vamos a iniciar. Esta es la semana número 10, pero les animo a continuar. Recuerden que es la idea o la intención de dar el curso bíblico de manera continua. Entonces, si ustedes se perdieron, por ejemplo, los hermanos que no vinieron a las primeras, pueden revisar las primeras cuando se vuelve a dar. El plan es hacerlo en 2, diríamos semestres, pero no son semestres, ¿verdad? Es 5 meses, hacemos una pausa y los otros 5 meses y ya otra vez pausa, ¿verdad? Con los meses que hay ahí en medio. Es decir, lo que vamos a dedicar al curso son 10 meses, 5 y 5. Pero bueno, vamos a orar entonces para que Dios bendiga todo lo que hemos de hacer y estudiar. Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, te damos muchas gracias que nos concedes esta bendición de tener un lugar para reunirnos, de tener tu santa palabra, la Biblia, que tú has preservado para tu pueblo. Y entonces nos sentimos muy privilegiados. Ayúdenos a valorar lo que esto significa. Y ya que tu palabra es como una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino, que de verdad andemos en tu luz, en la luz de tu revelación. Dispón nuestro corazón para no solo aprender, sino entender para qué estamos aprendiendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a ver las preguntas. Bueno, vamos por la segunda parte del credo que se refiere a Cristo. Entonces vamos a ver, son muchas preguntas, de las 28 al 51 es toda la sección, pero solo vamos a ver hoy las preguntas 28 y 29, porque el tema es precioso, digno de dedicarle suficiente tiempo. La pregunta 28 dice así: ¿por qué el Hijo de Dios se llama Jesús, es decir, Salvador? Y la respuesta es: porque Él nos salva de nuestros pecados. Además, porque no se debería buscar ninguna salvación en ningún otro, ni puede ser encontrada en ninguna otra parte. Vamos a leer los versículos que apoyan esta respuesta. Y después vamos a meditar seriamente en ellos. Entonces quisiera que alguien lea el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Byron. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Ese versículo es el que apoya el nombre que recibió el Hijo de Dios, el Mesías, Jesús. Y ahorita meditaremos en ello, pero lo que estamos es dando esos versículos nada más como punto de partida. Hebreos 7:25. Mauricio. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muy interesante esa frase, ¿verdad? Salvar perpetuamente. Nos habla de algo que no es temporal y pasajero, sino continuo. Nos salvó, nos salva, nos mantiene salvos. Y finalmente, Hechos 4:12. ¿La tiene, hermana Dani? Cielo, dado a los hombres en que podamos ser
Amén. Entonces, empecemos por esta afirmación. El cristianismo es una religión exclusivista. Esto no es agradable a nadie, al ser humano lo rechaza, y algunos cristianos quisieran aliviarlo de alguna manera, pero es lo que la Sagrada Escritura nos enseña. ¿En qué sentido es exclusivista? Que nos da un solo medio de salvación: Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que leyó la hermana Dani del sermón del apóstol Pedro. Dice: en ningún otro hay salvación. Es decir, no hay más posibilidad de salvación, no hay posibilidad de salvación fuera del Señor Jesucristo. Ahora bien, dice el versículo primero que leímos, enfatiza el nombre que se le dio al Mesías. Ese nombre Jesús significa literalmente Jehová es salvación, o bien Jehová salva. Quisiera también tomar un momentito para que meditemos en una de las cosas con las cuales tenemos que batallar ahora, y es cierta tendencia que anda por ahí de poner un gran énfasis en la manera en que usted pronuncia el nombre de Jesús. Y hay quienes por ahí dicen que no, pues no tenemos que decir Jesús, sino Yeshua o otras cosas así. No sé cómo se pronunciará bien en hebreo, pero necesitamos estar preparados cuando enfrentemos esto. ¿Cuál es nuestra respuesta ante esto? Porque hay un precedente también. Lo mismo le sucedió al pueblo judío. El pueblo judío supersticiosamente pensó, interpretando mal la Sagrada Escritura, que el nombre de Dios no había que pronunciarlo. ¿Recuerdan ustedes un episodio donde el hijo de una hebrea, pero que su padre era egipcio, blasfemó el nombre en el desierto y fue apedreado? Porque eso fue lo que dijo Dios, la pena era de muerte. Entre los judíos no dijeron blasfemó, sino pronunció, como si simplemente el hecho de decir el nombre de Dios ya era pecado. Algo parecido, entonces llevó a las personas a nunca decir ese nombre, o a pensar que es la pronunciación correcta del nombre la que tiene algún cierto efecto. Por ejemplo, pienso que lo han escuchado, por ahí anda también el asunto de que no tenemos que decir Jehová, sino Yahvé. Ese tipo de cosas. Bueno, yo les pudiera pasar un artículo bastante bueno de la Sociedad Bíblica Trinitaria que defiende el nombre Jehová como tal, y así lo tradujeron de la mejor manera, y por qué, y con respecto a lo que significa. Pero lo que está detrás es lo que más me preocupa. ¿Cómo es que nosotros respondemos ante eso? Nosotros podemos ver qué es lo que hay detrás de este tipo de cosas, de Yeshua, y que no le diga tal y que se pronuncie así. Realmente estamos perdiendo de vista lo que realmente es importante. Porque tomar el nombre del Señor en vano no es decirlo. Y decir y pronunciar el nombre de Dios correctamente no le da a usted ninguna virtud. Lo que usted tiene que es entender quién es Él. ¿Ve? ¿De qué le sirve a usted pronunciar bien el nombre de Jesús si Él no es su Salvador realmente? Lo mismo con los hebreos, que dejaron de pronunciar el nombre de Jehová. El nombre de Jehová tiene, se los adelanto por ahí, 3 partículas bien importantes, bien interesantes, que tienen que ver con el verbo ser. Es, era y será. ¿Le suena? Al Apocalipsis, ¿verdad? El que es y el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Con eso tiene que ver el nombre, pero otras traducciones, digamos, lo hicieron diferente. Los franceses tradujeron ese tetragrama que se llama
Se le llama tetragrama porque son 4 letras hebreas. Anoten, tetragrama son 4 letras hebreas. Porque, como tiene que ver con el ser de Dios, con el que siempre ha sido, por ejemplo, la versión francesa lo tradujo el eternal, dicen ellos, pero el eterno, porque eso es lo que significa, realmente eso es lo que significa. En algunas versiones quisieron quitarlo y pusieron Señor, pero no es lo correcto. Lo que iba ahí era esas 4 letras que representan el nombre de Dios. No quiero tomar mucho tiempo en esto, pero lo que quería era mostrarles cómo siempre el ser humano se desvía de lo que realmente es importante. No es tan importante cómo pronuncie usted el nombre de Dios ni el nombre de Jesús, es que usted entienda quién es Él. Y entonces vamos a ver que si Jesús significa Jehová es salvación o Jehová salva, lo primero que necesitamos es entender qué es la salvación y por qué el ser humano necesita salvación. La salvación involucra muchos términos y por eso tiene que ese verbo salvar traducirse dependiendo del contexto. A veces lo que significa es liberar. Cuando alguien estaba en una condición presa de algo y alguien lo libera, lo está salvando. Lo liberó, lo salvó. Un rescate es también salvar. Recibir el perdón en la Biblia es salvar porque es la justificación. En el momento en que usted, por la fe en Jesucristo, recibe ese perdón, es decir, que se dice, la deuda fue pagada, usted está recibiendo salvación. Y bueno, el que ya habíamos visto en detalle, redención. Se pagó un precio para liberar al que estaba esclavo. Todo eso implica salvación. Sin embargo, la mayoría de las personas cuando hablan de salvación están pensando más que todo en las consecuencias de no ser salvos. Es decir, si no soy salvo, ¿qué me toca? ¿Cuál es la otra alternativa? La condenación. Entonces muchas personas, ese es el enfoque que están dando. Deben ustedes poder responder, ¿de qué me salvó Cristo? Pero si usted todavía dice del infierno, usted está con el enfoque, es decir, sí es cierto, pero no tiene todavía el enfoque correcto. Porque los que buscan nada más no ir al infierno, estarían buscando salvación de las consecuencias de sus pecados y no, como dice ese versículo, de sus pecados. Porque, vuelvo a decir, esto es lo que el ángel le dice a José: no temas tomar a María tu mujer, porque lo que ella es concebido es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Jesús. Y le dice la razón: porque él salvará a su pueblo, no dice del infierno, sino de sus pecados. Y la otra cosa que está contenida ahí es ¿a quién salvará? No salvará a todo ser humano, sino a su pueblo. ¿De qué lo salvará? De sus pecados. Cuando la persona entonces sí ha experimentado un verdadero arrepentimiento, comienza a apreciar la salvación, pero por unas razones diferentes, por razones correctas. Y de eso es lo que se trata. Nosotros como creyentes tenemos que enfatizar en estas doctrinas, porque no conocerlas y no interiorizarlas bien es lo que nos lleva a esa mediocridad en la vida cristiana. Estos conceptos tan básicos son los que dan combustible a nuestro servicio a Cristo. Mi anhelo es que ustedes hoy, después de estudiar esto tan básico, que Jesús significa Jehová es salvación y todo lo que la salvación implica, usted sale deseando mostrarle gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces vuelvo a repetir, los que buscan simplemente una salvación para no ir al infierno,
Estaban buscando salvación de las consecuencias del pecado, pero el versículo dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiere decir que hay algo que entender con respecto al pecado. El hombre, el ser humano, está dominado del pecado. Y si Cristo no le salva, seguirá dominado del pecado. Esto que estamos hablando nos lleva a analizar la situación de por qué las personas que dicen que se arrepienten, ¿por qué se están arrepintiendo? ¿Cómo hacemos para evaluar ese arrepentimiento? Quisiera que leamos Lamentaciones 3:39. Lamentaciones 3:39. Julio. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Ven? ¿Y cuál es la realidad que nosotros vivimos con la gente que dice, bueno, no todos, pero muchos de los que dicen haber aceptado a Cristo? ¿Realmente de qué se lamentan? No de su pecado, sino de las consecuencias de sus pecados. El caso más frecuente de ejemplo que pongo es el alcohólico que por sus borracheras y su alcoholismo, que es pecado de borrachera, no la enfermedad de alcoholismo como lo quieren poner, claro que es enfermizo, que es algo de vicio, eso lo entendemos, pero hay un pecado de borrachera. Y resulta que por el diagnóstico de sus exámenes y porque ha estado padeciendo, el doctor le advierte y le dice lo grave de la situación de su hígado, de lo que sea que tenga ya ahí. Y esa persona puede ponerse a llorar en ese momento incluso. Y todavía no estar arrepentido, porque lo que está lamentando es lo que le produjo su pecado. Y todavía no está lamentando haber ofendido a Dios. Vemos la diferencia, ¿verdad? Es hasta que él se duela de haber ofendido a Dios que se va a cumplir en él: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es hasta que llegue a ese punto de dolerse de haber ofendido a Dios y decirle: Señor, sálvame de mi pecado que me domina. Y cuando recibe eso, cuando pide ese perdón, hay consolación. Todo esto es importante. Si nosotros, vean que nada más podemos leer, salvará a su pueblo de sus pecados y seguir adelante, sin entender todo lo que esa salvación de sus pecados implica. Esto es bien importante porque la salvación de la cual leyó el hermano, que dice, es poderoso para salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para interceder, nos habla de esa continua y verdadera y completa salvación, no como otra que tienen como, digamos, el caso de Nínive. Estudiamos eso. Hubo una salvación temporal de ese pueblo. Leemos, tal vez podemos leerlo en Jonás. Recién leía y me pareció tan interesante que sería bueno revisar cuál fue la predicación de Jonás a Nínive. Recuerden que él primero no quería ir. Después Dios le dice, va porque va. Y él se arrepiente de su terquedad y va. El versículo Jonás 3:4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día,
y predicaba diciendo, oigan la predicación de Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esto, esa es la predicación, ese era el sermón. Nada más un anuncio de que viene un juicio. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo me puse a revisar que en el hebreo son solo 5 palabras. Aquí son 8, creo. Eso era toda la predicación. Y este predicador no tenía ninguna intención de que se salvara nadie. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, ¿por qué quise traer ese caso? Porque nos muestra un cierto entendimiento natural de la gente de sus pecados, porque este rey impío dice, y conviértase cada uno de la rapiña que hay en su corazón. Hoy en día la gente se quiere engañar a sí misma, pero todos sabemos lo que hay en nuestro corazón. Ahora bien, Dios los libra de esa destrucción de la que se habían que se había anunciado. Pero ¿sabían ustedes que 100 años después el juicio viene? Esa fue una salvación. Igual, vino, dijeron que miedo, no sé cuántos de ellos de verdad se arrepintieron, pero Dios perdonó la ciudad. Lo que quiero decir es, cuando nosotros hablamos de la salvación, estamos hablando de algo milagroso y maravilloso que tiene cierto efecto, y nosotros por no indagar en ello damos por salvos a todo el que levante la mano y acepte a Cristo. Fue una salvación temporal. De lo que nosotros hablamos aquí es salvará a su pueblo de sus pecados. Yo quiero entonces que nosotros aprendamos a describir la salvación en esos términos. Alguien viene y dice que es salvo. ¿De qué le salvó el Señor? Y la persona que ya ha experimentado salvación sabe decir, me salvó de mí mismo, de mis pecados. Y puede que los cuente. Hay otras personas que prefieren, ni quiero contarle de qué cosas me salvó el Señor, pero Él me salvó. Que yo era presa y esclavo de mi corazón malvado. Leamos Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Lo tiene Marco? Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que creyeron? Bien. Entonces, preguntémonos, ¿analizamos nosotros a esta profundidad la clase de salvación? Ya nosotros hemos hablado en lecciones anteriores el cómo fue y cómo se recibe, que es por la fe, que es por gracia. Pero la magnitud de esta salvación debe llevarnos a un asombro constante. Porque cuando ustedes y yo comenzamos a perder ese asombro de lo que realmente hemos experimentado al tener a Cristo, nuestra vida cristiana comienza a decaer. Yo les ruego
Hagamos ese esfuerzo de confesar todos los días nuestra fe. Yo procuro en las oraciones confesar mi fe porque es algo que usted sabe, pero usted tiene que recordárselo constantemente. ¿Qué es lo que Él hizo? Lo tomó a usted del mundo, usted iba en el camino ancho que lleva a la perdición y Él lo toma y lo hace entrar por la puerta angosta y le muestra el camino estrecho que lleva a la vida eterna, y eso lo hizo Él. Entonces debemos estar muy agradecidos, y si nosotros lo hacemos, nuestro servicio a Cristo será diferente. Porque vean lo que dice aquí, ¿cómo escaparemos nosotros? Yo sé que la gente lo va a interpretar como, la salvación se pierde. El lenguaje es, usted no puede vivir como si esto fuera cualquier cosa. No se va a escapar si usted descuida. Y bueno, ¿qué diría yo? Bueno, aquel que descuida esto y no le importa, yo dudaría que realmente entendiera la salvación o la haya recibido. Porque aquí dice que no se puede hacer eso, descuidar una salvación tan grande. Vemos nosotros así la salvación como algo tan grande. Una anécdota del pastor Augusto Nicodemos, que algunos tal vez conocen, es un pastor brasileño muy bueno. Y él con dolor contaba esta anécdota, de que él estaba en un culto de esos en las que la gente viene y da testimonio. ¿Y cuál es la bendición? Venía uno y decía una cosa, y una señora dice con toda la emoción, el Señor me ha salvado de mis pecados, soy de Cristo. Y el hombre ustedes saben como de cuál es. Sí, pero la bendición, ¿cuál es la bendición que recibió? Ustedes pueden entender lo grave de eso. Esta persona está diciendo que el perdón de los pecados y el ser ahora de Cristo no es tan grande como Dios me curó de no sé qué que tenía aquí o allá o de cáncer. Eso es lo que yo quisiera evitar con esta profundización en qué es la clase de salvación. Debe usted poder decir, es que Él me haya salvado de mis pecados es la cosa más grandiosa que me pudo hacer Dios conmigo, porque ya no voy a vivir dominado del pecado. Vamos a leer Romanos capítulo 6. Lo voy a leer para ustedes y van a ir viendo cómo aquí se refleja el que Jesús fue llamado así porque Él nos salva de nuestros pecados. Y vean ahí que al decirlo nos salva, sí, de la culpa, de la deuda y del dominio del pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La lucha contra el pecado es para siempre, hasta que Cristo venga o hasta que venga la muerte. Hay una lucha. Pero de lo que el cristiano tiene que poder dar testimonio es de que ya no es dominado del pecado, número uno, y segundo, que ya no se deleita en el pecado. Porque el ser humano, el creyente, cuando peca, que esa es la tristeza, puede pecar. Qué tremendo esto, puede pecar. Pero ¿cómo es el sentimiento y corazón de un creyente que cae en pecado? Si esa persona no se siente el ser más miserable del mundo, yo dudaría que sea un cristiano. Porque sí, el cristiano puede pecar porque todavía está eso que llamamos el pecado remanente, es decir, el resto de pecado que hay ahí, pero para el creyente es su peor tristeza, la capacidad de pecar. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a las personas que creen ser cristianos hablando de estos temas. Qué horrible es el pecado, ¿verdad? ¿Cómo nos separa de Dios? Qué deseo tan grande tenemos de un día ya no pecar nunca más. Porque Él salvó a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿quién es el pueblo de Dios? Aquellos a los que Él salvó de sus pecados. Las personas dominadas del pecado y que se deleitan en el pecado no han sido salvadas por Cristo. Una de las cosas más claras que explica el apóstol Pedro es: vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada a echarse en el cieno. Y él lo que está haciendo es citando un proverbio. Y está diciendo lo que le ocurre a ciertas personas. Y nos sirve muchísimo la ilustración porque pensemos bien qué es lo que dice ahí. Porque es que esa puerca que habían lavado vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Cuál es la razón realmente? Porque es una puerca, esa es la razón. No es una oveja. Porque la oveja se puede caer en el charco y no se siente cómoda y está mal hasta que venga el pastor y la lava y la limpia y otra vez la pone en el redil. ¿Es esto lo que la gente entiende por ser salvos del pecado? Lamentablemente no, y por eso es que tenemos nosotros que entenderlo bien para transmitirlo. Cristo es un Salvador verdadero que no deja al pecador en su pecado. ¿No sería gracia entonces? ¿Cuál es el efecto de una gracia que nada más le dice al pecador que hay perdón, pero siga en su pecado? No, constantemente vemos en el ejemplo de Cristo: vete y no peques más. Nunca es vete y viva su vida. Yo lo amo así. Porque lo que tenemos que entender es lo que hay detrás de esas palabras. Cuando ustedes leen Juan capítulo 8 de la mujer adúltera, y que venían con la intención de ver si Cristo aprobaba que la apedrearan, y que finalmente ninguno la acusó, cuando él vuelve a ver que solo ella queda y se habían ido, dice la Biblia, que se fueron de los más grandes hasta los más pequeños en ese orden, mientras él escribía en tierra. Cuando él le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dice, y ella le pregunta: ¿ninguno te condenó? Ninguno, Señor, dice ella. Y las palabras de Cristo son: ni yo te condeno. Pero ahí tenemos que entender,
¿por qué Cristo le dice ni yo te condeno si ella tiene una deuda pendiente con Dios? ¿Qué es lo que hay detrás? Interpretemos bien ese ni yo te condeno y verán que es la salvación misma, porque lo que está diciendo Jesús es, ni yo te condeno, yo voy a pagar por lo que usted ha hecho, Y si ella entiende que Él va a pagar la deuda que ella tiene pendiente con Dios, ¿cómo va a volver a querer pecar? Entonces ella entiende, vete y no peques más, Él me perdonó, Él me saldó la deuda que yo tenía, ¿cómo voy a volver al pecado? Jesús es el nombre de nuestro Salvador, porque Él nos salva de nuestros pecados. Y vemos por el otro versículo entonces que no hay posibilidad de salvación en otro. Por eso decimos, es una religión exclusivista. En ningún otro. Ahora vamos a ver la pregunta 29 y la razón de por qué incluyeron esa pregunta específicamente. La pregunta 29 dice así: entonces, ¿creen en el único Salvador Jesús aquellos que buscan felicidad y salvación en los santos o en sí mismos o en alguna otra parte? La respuesta es no, porque aunque de palabra ellos se glorían en Él como su único Salvador, en realidad lo niegan como el único Salvador Jesús, pues tiene que ser lo uno o lo otro. O Jesús no es un Salvador perfecto, o aquellos que lo abrazan como su Salvador con una fe verdadera poseen en Él todo lo que se requiere para la salvación. Entonces, la respuesta la vamos a explicar en esto, entendiendo qué es lo que ellos están combatiendo, porque recuerden que este catecismo se redacta en el año 1563. Entonces, ¿contra qué están luchando? Contra la doctrina del catolicismo romano. ¿Acaso el catolicismo romano niega que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador? Claro que no. Pero a la vez ofrece otras opciones. Vamos a ir ahorita a todas las citas bíblicas, que nos van a dar mucho, pero vuelvo a comentarles, ¿recuerdan lo que les dije de por qué es que en el catolicismo romano existe la práctica de rezar a los santos o obtener beneficio de ellos? Repasémoslo un momentito porque es bien importante. En el catolicismo romano se cree que hay pudiéramos llamarlo un cofre de buenas obras que las personas hacen. Y en ese cofre están las obras que usted hace para procurar su salvación. De hecho, entendamos primero esto, que casi nadie que muera va al cielo, ¿verdad? Casi nadie que muera va al cielo, la gente va al purgatorio. Algunos que mueren en pecado mortal, de una vez al infierno, esos no tienen esperanza ya. Pero en la doctrina católica romana es así, la gente va al purgatorio. Y no se supone que ellos tienen que purgar, pagar algo, y hasta que eso esté saldado, ellos pueden pasar al cielo. ¿Y de dónde se toman los méritos? De eso que les digo, de un cierto cofre de buenas obras que son llamadas en la teología católica obras supererogatorias. Es decir, que usted hizo no solo su deber, sino más allá de lo que debería haber hecho. Entonces vean qué distorsión de la salvación, porque entonces esas personas que son los llamados santos hicieron suficiente bien como para merecer el cielo. Esos no pasan por el purgatorio, ¿verdad? Ellos van directo al cielo porque hicieron suficiente bien. Pero oigan la distorsión tan tremenda. Hicieron
Tanto bien que les alcanzó no solo para ellos, sino para llenar aquel cofre de méritos. Y el que dispensa ese cofre es el Papa. Por eso él puede dar indulgencias. De ahí cogemos para darle a los que necesitan perdón de pecados. Suena, si lo ven, un poco como una especie de fantasía, pero en el fondo esto es muy blasfemo, porque usted está diciendo que lo que hizo Jesucristo en la cruz no es suficiente. ¿Ven lo grave? Por eso nosotros, por ahí les puedo pasar, una vez traduje lo tengo por ahí, un poema, es de autor anónimo, no se sabe quién, pero de los protestantes de aquellas épocas. Y por eso es que había alguien capaz de hacer un poema como ese contra Roma. Hoy en día se quiere más bien una amistad con Roma. Roma me refiero a la Iglesia Católica. Se las voy a pasar para que la vean, porque nosotros debemos entender por qué es que había ese antagonismo. Es porque reconocen que esos que están por todas partes y que dominan el cristianismo con su iglesia, han corrompido la verdad de Dios y hablan de un Cristo que parece ser el mismo nuestro, el Señor y Salvador Jesucristo, nacido de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, pero no es el mismo Salvador, es otro Cristo. Y ahí es donde casi como le decía el apóstol Pablo a los Corintios, alguien les predica otro Cristo y ustedes creen en ese otro Cristo. Nosotros no podemos, nosotros tenemos que decir, ese no es el Cristo en el que yo he creído. El que yo creo es un Salvador que salva a su pueblo de sus pecados y que solo Él puede hacerlo y que los salva, como decíamos, puede salvar perpetuamente. Es del catolicismo romano del que viene esa doctrina falsa de que la persona es salva en este momento, pero puede que más tarde ya no y mañana otra vez sí, y ahí va. Y nadie sabe, solo depende de si muere en pecado mortal o si muere en pecado venial que llaman para que pase al purgatorio. Entonces, de esto es de lo que está hablando esto. No. Aunque ellos digan que Jesucristo es su Salvador, en realidad lo están negando. Vamos entonces a leer algunas citas y a meditar en ellas. Primera a los Corintios 13. ¿Está bien, Marco? ¿Acaso está viviendo Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y el 30, por favor. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Bien, por eso entonces lo que más tenemos que animar, si tenemos amigos católicos o lo que sea, lea la Biblia, léala. Ellos se van a topar con esto y el Espíritu Santo les va a decir, ¿qué dice aquí? Dice el apóstol Pablo que ni él, ni Cefas, ni nadie vale, que es Cristo, solo Cristo. Y cuánta importancia le dan en el catolicismo romano a San Pedro y San Pablo. Pero aquí, si leyeran la Biblia, dice, vean, nadie fue crucificado por ustedes, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie, Cristo solo Él, porque Él nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, redención. Hebreos 12:2, lo tiene Mauricio. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la destra del trono de Dios. Bien, pensemos, este es uno de los versículos que necesitamos meditarlo y entenderlo, porque es bellísimo. Vea, nos dice primero que nosotros tenemos que tener la mirada puesta en nadie más, solo en Jesús. Pero nos dice de Cristo algo, autor y consumador. Autor significa el que hace algo, el que crea algo. De ahí proviene, de Cristo proviene nuestra fe.
Él está al principio y Él está al final, porque consumar es terminar. Por eso Él dice en el Apocalipsis, el primero y el último, el primero y el postrero, el alfa y omega. Pero lo siguiente nos va, espero yo, que hagan ustedes lo que yo siento cuando leo esto, que dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Entonces la idea es esta. Había algo que motivó a Cristo a soportar la cruz, porque Él detrás de eso vio algo con gozo. Él se gozó en algo, dice, por el gozo puesto delante de Él. Él ve la cruz, ve el tormento, por el cual dice el apóstol que sudaba gotas de sangre, que clamó arrodillado, si es posible, pasa de mí esta copa. A pesar de todo ese sufrimiento, Él ve algo más allá y dice, por el gozo puesto delante de Él. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Oprobio es vergüenza. La vergüenza de las burlas, de ser escupido, de ser maltratado con una caña que le daban por la cabeza, de la corona de espinas. Todo eso vio, y Él vio algo más allá. Y voy a llevarlos entonces a Isaías 53. Versículo 11. Dice así la Escritura. Es la profecía del siervo de Jehová, que es Cristo mismo. Voy a leer el del anterior para que veamos el hilo de la profecía. Dice Isaías 53, 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y conéctenlo con lo que estábamos leyendo de Hebreos 12. Sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y oigan esto, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Vean entonces, devolvámonos a lo que estaba diciendo. Verá el fruto de la aflicción de su alma significa que la razón del sufrimiento de Cristo, del tormento de Cristo, que son aquellos por los cuales Él hizo eso, Él los verá y dice que quedará satisfecho. Por eso es horrible pensar que una oveja de Cristo se pueda perder, porque ahí dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Significaría que entonces Él dice, mire, todo lo que sufrí, pero no logré salvarlo, porque Él volvió atrás, porque Él no quiso, porque lo que sea. No, verá el fruto. Y ahora piénsenlo personalmente. Viene el tormento de la cruz, viene la agonía de recibir la ira de Dios, viene el sentimiento, como les dije el otro día, de abandono. Elí, Elí, lama sabactani. Viene eso, pero Él está viendo más allá. Por el gozo puesto delante de Él, yo estoy haciéndolo por un pueblo al cual voy a salvar. Él lo vio a usted, nos ve y Él dice, por estos lo voy a hacer, por los que me dio el Padre. Y finalmente, cuando estemos con Él, Él verá el fruto, nosotros, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. ¿No le parece a usted maravilloso que Jesús, al verlo a usted, tenga satisfacción de decir, por este di mi vida y está aquí? Lo otro es algo impensable, es horrible que Cristo haya hecho cosas que no fueron suficientes para salvar y que necesita la ayuda de alguien más, de los santos, de María, de quien sea, o de nosotros mismos. Yo creo entonces que si nosotros nos vamos pensando en eso, verá el fruto de la aflicción de su alma
y quedará satisfecho. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, la vergüenza. Entonces nosotros no podemos seguir como si nada. Tiene que haber en nuestro corazón un deseo de responder a nuestro Salvador amado con gratitud. En Él lo tenemos todo, mis hermanos. Leamos Colosenses 1, 19 y 20. ¿Tiene Christopher? Sí. Colosenses 1, 19, 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En Él lo tenemos todo. ¿Ven cómo no necesitamos más que Él? Lo que necesitamos es más de Él. ¿Se acuerdan en la predicación en la que les decía eso? Porque lo oigo frecuentemente. ¿Qué es lo que le hace falta a la iglesia? Y comienzan con sus planes y todo. Lo que nos hace falta es más de nuestro Señor y Salvador. Porque no hay más quien salve, dice Isaías 43, 11, eso es lo que dice. No hay nada, nadie más, solo un Salvador. Y entonces, terminemos leyendo lo que dice el Evangelio de Juan. Yo lo voy a leer para ustedes. Juan 1:16 dice: y de su plenitud, recién leyó el hermano que agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, todo de Cristo, todo viene de Cristo y de lo que hizo Cristo, y de esa plenitud tomamos todos, no de nadie más, no de los santos, no de María, de nadie. Y aún más triste hoy, cuando la gente pone su fe en el predicador, en el gran predicador ungido, etc. Y van, yo, eso lo viví de cerca con dolor, y hubo personas a las cuales que llevaron el curso bíblico que nosotros damos, que tratando de salir adelante hacían su mayor esfuerzo por ir a la reunión en el que va a estar yo no sé quién, alguien renombrado, y su mirada está en el nombre, que tiene, no sé, algo especial, una unción especial o no sé qué. Yo sí sé que hay hombres de Dios que son muy bendecidos en su exposición, yo no lo voy a negar. Pero lo que me refiero es de su plenitud, no de nadie más, recibo todo lo que necesito, gracia sobre gracia. Bien, vamos a terminar aquí.